Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Muy buenos días, tardes, noches a toda nuestra queridísima audiencia a un programa más de El Desorden, un programa de análisis político dirigido por Fernando Rejón, Jorge Zambrano, Patricio Flores. Ya estoy de regreso. ¡Woo! Y Diana Telles. Y el día de hoy tenemos 3 temas muy intensos porque ¿qué no pasó esta semana, verdad? O sea, ¿cuáles son sus impresiones de esta semana? Quiero escucharlos. Miedo, terror, pánico, Ozuna. Creo que vivimos un par de semanitas muy pesadas estas últimas, especialmente esta última. Creo que puede ser un parteaguas muy interesante de cómo nos vamos a perfilar para el resto, bueno, de lo que queda del año. Y pues nada, se viene bueno el episodio. Exacto. ¿Acabas del otro lado? yo creo que el sentimiento de esta semana lo menciona muy bien la frase que yo escogí para este programa. ¿de quién es? Es de Vladimir Lenin. Entonces, yo creo que esta semana, desde que inició, ha tenido demasiadas cosas que han pasado. Por ejemplo, primero creo que pasó lo de Nepal. Ajá. Luego pasó lo de Charlie y luego Ujú. pasó lo de el fraude, el huachicoleo fiscal. Ajá. Y luego también se publicaron varias cosas muy interesantes que también lo mencionamos en el newsletter. Entonces ha pasado demasiadas cosas en tan poquito tiempo. Y por eso esta frase de hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Sí, porque yo siento que todos estos eventos, y les voy adelantando, lo que vamos a platicar el día de hoy van siendo 3 temas muy distintos, pero que van otra vez repintando mapas, repintando estilos de elección y también panoramas políticos. Y esto a nivel nacional, a nivel Estados Unidos y a nivel México. Porque vamos a hablar precisamente del asesinato de Charlie Kirk. Después pasando a las protestas en Nepal y cómo este es como el primer movimiento revolucionario a manos de la generación Z, si es que se podría decir así. Lo vamos a discutir aquí en la mesa. Y vamos a cerrar celebrando estas fechas patrias con el caso del huachicol fiscal. Sí, definitivamente, ¿eh? Sí, entonces, o sea, son casos que y también podríamos seguir, pero por tiempos y de investigación y de edición y de todo, también podríamos extendernos hasta el caso de Dan Augusto, que está increíblemente tétrico lo que ha estado, los avances que se lleva este caso, pero probablemente lo podrán ver esto en el newsletter o en ediciones próximas del Desorden, porque somos conscientes de que han pasado tantas cosas, pero no tenemos 10 horas de memoria. Y Nepal no es el único gobierno que cayó, cabe decir, en esta semana. Exactamente. Entonces, Nepal es el que más ha llamado la atención, pero no es el único gobierno que cayó. Entonces, nada más que quieran agregar algún punto antes de iniciar. También vamos a traer para el newsletter la nota del desmadre que está pasando en Brasil con Bolsonaro, que ya lo metieron al bote. Bueno, Cárcel. no lo metieron al bote. va a Ya estar lo en su- sentenciaron va a al estar en- bote. Ajá. El vato va a estar en su casa porque no puede estar en el bote. Pero bueno, el newsletter está se nota. Exactamente. Entonces sí, si quieren saber más también del Desorden, no olviden suscribirse al newsletter que está aquí en la cajita de descripción de la liga y para que nos puedan seguir leyendo por ahí. Sin nada más que agregar, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Charlie Kirk. Vamos a empezar por el inicio de todo. ¿Quién era? Yo puse en la pauta quién es, pero ya no ya es era. ¿Quién era Charlie Kirk? Él fue un activista conservador con una estrecha relación con Donald Trump. Su carrera comenzó en el 2010, cuando tenía unos bellos y frescos 17 años, y vivía en un suburbio de Chicago. Su primera intervención fue apoyando la campaña del candidato al Senado estadounidense del republicano de Illinois, Mark Kirk, que, por si tienen alguna duda, comparten el apellido, mas no son parientes. En el 2011 escribió en el sitio web Breitbart News un texto en el que señalaba el sesgo progresista de los libros escolares. Esto llamó la atención de Fox News, el sitio de noticias conservador más popular de Estados Unidos, lo que llevó a que constantemente tuviera apariciones en programas de noticias. Lo que llamaba la atención de su perfil es que era una persona joven que se relaciona con pues sentimientos progresistas e ideas innovadoras casi que de izquierda, pero en realidad él no tenía esa manera de pensar. En el 2012 fundó la organización sin fines de lucro Turning Point USA.
Este se convirtió en el bastión del conservadurismo juvenil y pro-Trump de Vice. La manera en la que reclutaba a la juventud era yendo a universidades y organizando debates. Ahí era, a ver, tómame mi punto y yo te voy a tomar el tuyo. En octubre del 2020, debido al COVID, inició un programa diario en radio/podcast llamado The Charlie Kirk Show. También inició otro programa llamado Turning Point Live, un programa de 3 horas dedicado a la generación Z, pero también con la intención de alentar a que más gente joven tuviera ideales de derecha. Cabe destacar que en febrero de 2023, el think tank Brookings Institution hizo un estudio en el que encontró que de 36.603 episodios entre 79 podcasters políticos estadounidenses, el suyo fue el segundo podcast que proporcionó más información falsa, engañosa y sin fundamento. Hasta ahorita, ¿cuáles son sus pensamientos? Mi opinión acerca de Charlie Kirk, yo esta persona ya llevaba mucho tiempo que lo conocía. El hecho de empezar a analizar la política de Estados Unidos naturalmente te giraba a este tipo de individuos que son influencers políticos conservadores. Entonces él empezó a agarrar mucha popularidad ahí por la campaña de Donald Trump del 2016. Esa elección creo que fue un punto muy importante para él. Uh-huh. Y luego también cuando se intentó retomar la campaña en el 2020 y recientemente que acaba de ganar el 2024. Entonces aquí sí hay como se podría decir que sí es una persona muy relevante dentro de la política conservadora. Ya la conocía a Charlie desde hace algunos años por este tipo de... También el programa que yo creo que muchas personas también por eso lo conocen, que era cuando iba a las universidades. Uh-huh. Y de hecho, hablando con familiares y amigos, la razón por la cual conocían a Charlie era precisamente por este tipo de programas de que iba y empezaba a debatir contra jóvenes universitarios y luego, por ejemplo, sacaban los clips, ¿no? Sí, típico. Sí, siempre sacaban el clip donde iba ganando. Claro. Claro, la cultura del Sí. clip verdaderamente fue lo que le dio un impulso enorme en redes sociales a Kirk. Creo que es un punto muy importante ver el formato que tenía de poderse incursionar en esos espacios típicamente conocidos como liberales o como la derecha en algún momento lo demarcaba en doctrinadores por parte de la izquierda y los movimientos sociales de esa índole, siendo las universidades del país. Y el hecho de que se vaya y se meta a este tipo de espacios y les debata los puntos fundamentales sobre los cuales basan su ideología, pues obviamente es un foco muy importante para poder resaltar las fallas en el sistema ideológico que pueden llegar a tener los estudiantes. Al final de cuentas, son estudiantes, o sea, la calidad de debate que puedes llegar a tener con una persona que está estudiando y tiene fundamentos basados todavía muy endebles, pues obviamente la calidad de debate es baja. Uh-huh. Entonces, se siente como un poquito de low hanging fruit, o sea, que un poquito barato el concepto, pero puede llegar a ser bueno, no subsidiado, pero que se pueda utilizar como este enfoque de que, bueno, vamos a donde más les puede llegar a doler a las personas que crean estas bases políticas y estos nuevos cuadros para poder salir adelante con nuevas personas que son las universidades. Y poder incursionar desde un inicio en estos espacios funciona muy bien para crear nuevas personalidades, tanto pues fijas en el partido como en la ideología general que se busca establecer. Claro. Sí, yo creo que también algo digno de mencionar antes de que iniciemos con los hechos es que no era una perita en dulce. Tenía comentarios sumamente horribles sobre cualquier tema que te pudieras imaginar. Creo que un comentario que a mí en lo personal me impactó mucho fue cuando él dijo, oye, si tu hija es violada, tu hija tiene una hija chiquita como de 10 años, que su hija era... Menos, tiene 3 años. 3, no, es que tiene 2, sé que tiene 2. Ah, bueno. Pero tiene la mayoría casi como de los 10, de que si tu hija de 10 saliera embarazada por caso de violación, ¿le harías tener hijos? Sí, ni modo, o sea, que sea mamá y así, o sea, justificando cosas y justificando el genocidio en Palestina y también justificando las muertes de niños en escuelas porque el Second Amendment. Entonces como que no era una persona sumamente polarizante por obvias razones. Sí, y también el nivel de debate que traían, la verdad, no era bueno. No era bueno. No era bueno. Su principal argumento siempre era, bueno, define tal.
Oh, Ujú. Y era, no, es que la definición dice esto. Sí, pero así nunca vas a llegar a nada. Y siempre eran debates para sacar el clip, siempre eran debates para Sin sacar fruto la de nota. nada. Sí, Ajá. de que, bueno, yo sé mucho porque yo estoy aquí yo soy Charlie y yo sé mucho las definiciones, yo me sé, pero no llegan a nada. Y generalmente en los debates lo que se busca es llegar a un consenso y nunca se llegaba a esto porque No. la raíz y la forma en la que quería llevar estos debates era para sacar la nota, el clip, de que mira, El- Que ahí se veíamos- nota la diferencia de cuando fue a debatir a Cambridge, que Se Sí. le empinaron. 3 alumnos de que se lo empinaron Delicioso. feo. Ay, Perdón, él iba a ser de que... Pero bueno. sí, muchos de los argumentos terminaban basándose en definiciones semánticas de Sí. que ¿qué Sí. es una mujer? ¿Qué ¿Qué es es un un feto? O sea, Sí. muchas A cosas. little human being. O sea, es muy interesante ver cómo pues, son argumentos baratos. O sea, Sí, el muy funcionamiento pues, te crea polémica y te crea esta disonancia crítica para poder diferenciar entre un grupo y el otro. Dice, nosotros somos los que sabemos, Ujú. porque yo sé qué es la definición de este tipo de cosas. O sea, no había mucho fondo. O sea, y cuando sí había fondo, pues eran cosas X. Sí. Pues sí. Bueno, ahora dejando esto claro, pues, continuemos con los hechos. Muy bien. El 10 de septiembre de 2025, a las 12:20, Charlie Kirk se encontraba en un evento al aire libre. El evento se llamaba Prove Me Wrong, que era estos eventos que él organizaba en universidades para hacer estos debates. En esta ocasión se llevaba en el campus de la Utah Valley University, cuando se escuchó un disparo y Kirk cayó herido. No vean los videos. Ahórrense ver los videos, por favor. Ahórraselo completamente. Completamente. En momento se le dieron los primeros auxilios y fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, donde se le declaró muerto. Personalmente yo creo que murió en el lugar, pero por proteger la universidad dijeron, le declararon muerto en el hospital. Al haber sucedido en un lugar tan público, muchas personas grabaron el momento desde diferentes ángulos, lo que fue clave para que las autoridades pudieran comenzar su investigación. A las 2:40 de la tarde, Trump confirmó la muerte de Kirk en su red social Truth Social. Hasta aquí, ¿cuáles son sus impresiones? Qué feo se difundió el video. Horrible. Muy mal, o sea, me sorprendió mucho. Yo creo que estaba comiendo. Fue como la 1 que Sí, me a salió la el 1. primer video. No manches, es asqueroso. Verdaderamente me dio demasiado miedo que haya sucedido y haya sido un momento tan público. Y es que creo que eso fue la razón por la cual resonó tanto en redes sociales y en medios de comunicación que los próximos 3 días consiguientes fueron la nota principal en una gran cantidad de los medios de comunicación Que ahí estadounidenses. está el detalle de cómo las redes sociales van a buscar decir de que no, es que nosotros protegemos al usuario de esta clase de No contenidos. creo. No. O sea, no. Twitter definitivamente de que desde No. antes de que Elon Musk le valía madres. Pero el resto, o sea, de que TikTok, Instagram, o sea, estos sí procuraban no mostrar contenido violento. Pero fue tan mediático el Video. momento, Ujú. el video llegó a puntos de vista de que tan grandes que ni esas plataformas que procuran evitar el contenido explotaron. Yo sigo un sitio de noticias en Twitter y yo estaba siguiendo obviamente la nota con ustedes porque estábamos platicando al momento de la situación. Y me meto a Twitter a ver otra cosa y lo que primero que me sale en ese sitio de noticias es el video anclado y no el video completo, sino el video del momento. Entonces me asusté porque yo no quería ver eso. Entonces sí, horrible y que espantó. Sí, yo me enteré unos minutos después porque sigo unos medios de comunicación un poquito alternativos. Entonces mandaron la alerta, ¿no? De acaban Sí. de dispararle al cuello Ajá. a Charlie Kirk. Y dije, bueno, puede ser como las veces anteriores, por ejemplo, a Donald Trump, que Ujú. también salía primero. Sí. Le dispararon a Donald Trump. Sí, Sí. que fue Pero un le atentado rozó- solamente. Sí, pero le rozó la bala. Entonces yo pensé eso, pero luego ya salió el video completo y dije, No la iba a hacer. O sea, Sí, nunca la no, iba a no, hacer. no. O sea, si hubiera sobrevivido hubiera quedado paralítico completamente. Sí, porque la arteria en la que le dieron es una arteria que da La aorta. sangre oxigenada al cerebro, entonces. Y el Bye. nervio vago, entonces. Sí, entonces bye. Y sí, yo creo que hasta ahí podemos a argumentar. Vamos a continuar. El septiembre 11, qué icónico día, del 2025, durante la mañana, el FBI y autoridades estatales publicaron fotografías y videos de un hombre que sería una persona de interés, donde pedían ayuda para localizarle. La madrugada del 12 de septiembre,
se anunciaba, se publicaba, probablemente se le detuvo antes, pero la noticia se hizo pública durante la madrugada, la detención de un joven de 22 años identificado como Tyler Robinson, después de que familia y allegados sospecharan de él. Se informa que un familiar, al parecer su padre, comentó a un amigo de mucha confianza que ese hiciera el reporte para que pudieran detener a este joven. Dentro de las evidencias recuperadas se encontraba un rifle tipo cerrojo, un bolt action. El casquillo fatal para Kirk contenía una inscripción que hace referencia a un meme furro, que decía lo siguiente: Notices, bulges, ugu, what's that? Y se encontraron otros 3 balas con inscripciones, pero pues esto fue como una cosa muy rara de identificar. Creo que es la primera vez que vemos memes en balas en este siglo. No sé, ¿ustedes porque qué aparentemente opinan? ahora todos necesitan tener statements en sus balas Sí. cuando van a cometer un magnicidio. De que... Sí, a mí me ha tocado verlos lamentablemente en school shootings, cuando Ajá. los tiradores empiezan a como a tener anotaciones raras en sus armas y luego también en los casquillos. También con lo del asesinato del CEO de la aseguradora. De Sí. Mangione. Mangione. Sí, de Mangione. Ahí también tenía anotaciones en las balas Sí. de referencia a un libro. Entonces son Ujú. como notas ideológicas que están metiendo como en las armas en las que están ejecutando estos tipos de crímenes. Sí. Una bala que no se usó decía: Hey fascist, catch. Oye, fascista, atrápalo. Y venía después un símbolo de flechas. Una flecha hacia arriba, una flecha hacia la derecha y 3 flechas hacia abajo. Que es una referencia al videojuego de Helldivers 2, donde estas flechas se hacen, este movimiento de flechas es para activar una bomba que termina el juego a favor de alguien. ¿Tiene algo que argumentar, que decir, Jorge? No, simplemente que los creadores de Helldivers ahorita están un poquito como ¿Nerviosos? preocupados. Sí. ¿Cómo decirlo? Que, Nerviosos. ay, Dios. Y este conjunto de símbolos, estas flechas, se hicieron famosos al usarse en memes como símbolos para terminar una discusión. Entonces era como que, este es mi final movement y yo gané la discusión. Bueno, de un facho a otro facho. Ajá. Y después otra bala decía: oh, bella chao, 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 chao. Esa muy conocida. También antifascista en la canción. Y la bala final que decía: if you read this, you are gay. LMAO. La Y si Mao. lees esto, eres gay. Ja, ja, ja. En cuanto al perfil del sospechoso, pues no se sabe todavía mucho sobre su infancia ni algo relacionado, Pues- más que sobre sus padres Ah, ok, específicamente, sí. sí. Fue un joven criado en un ambiente religioso, específicamente mormón. Sus padres activos en la iglesia mormona, una familia pro-Trump y también registrados en el Partido Republicano. Él no estaba interesado en la política hasta hace poco y de hecho, días antes del evento de este suceso, él comentó en la mesa familiar que él iba a asistir a este evento y que pues a ver qué pasaba. Otro dato que no lo pude comprobar porque la verdad ni busqué el video, estaba más enfocada en terminar la pauta, era el video de la abuela. No sé si ustedes vieron ese video, No lo que vi. dicen que hay un video donde le preguntan a la abuela de que ustedes son liberales y la señora se ofende, que claro que no. Nosotros Eso somos no pro-Trump. lo vi. Pero este video yo tampoco no lo vi, pero mucha gente ha comentado de la reacción de la señora. Hasta ahorita esos son los hechos. Ahora, el análisis, el melomero, bueno. Adelante, la discusión. Hay gente sacándose sus teorías Está más loquísima, raras, sí. o sea, gente diciendo de que cómo es posible que un universitario de que haya hecho tal disparo. ¿Consideran que el niño, bueno, el chavo de que estuvo de que desde niño Tiene nuestra practicando caza, de que no está ajeno a las armas? Así que no es como de que fue la Mossad o gente haciendo como Sí, de he visto esas teorías. teorías de que no, es que si se fijan en este video, el ángulo de la bala llega desde el otro lado. Realmente el sujeto es un chivo expiatorio. Gente, ya, por favor. O sea, no, deténganse. O sea, es que hay evidencia clara que Sí. que actuó individualmente. Ujú. O sea, y Sí. se ve el video de él corriendo por el techo y saltando desde arriba. Y por eso menciono lo de los ángulos. O sea, parte clave de que de que lo hayan atrapado de la manera en que fue es porque por muchos ángulos se ve que él va corriendo en el techo, que él está arriba de un techo. Entonces, a lo mejor en ese momento que alguien grabó no se dio cuenta
Pero de hecho hubo gente que sí lo grabó cuando Sí, estando arriba dentro del del techo. edificio. Sí, cuando estaba arriba del techo salieron varios informes de varios estudiantes universitarios que están diciendo, oye, hay alguien en arriba. el techo. Y me recuerda mucho a lo que pasó con Donald Trump, pero la diferencia es que aquí no había miembros del servicio Exacto. secreto, porque pues también es un ambiente universitario. Y también no era un político. Al final no era un político, era un influencer, alguien que hablaba de política en redes sociales. Sí, no es lo mismo, o sea, y nosotros hemos estado en ambientes políticos, Así. en universidades, Ajá. porque nosotros somos estudiantes, bueno, fuimos estudiantes universitarios, y la seguridad pues no es la adecuada porque el ambiente estudiantil pues no lleva a que haya este tipo de actos, pero, y aquí es algo interesante que creo que podemos discutir ahorita, Dale. y fue la reacción en redes sociales. Ajá. La reacción Eso, sí. que hubo en redes sociales con respecto a lo que pasó. Ujú. Yo lo primero que vi y cuando vi esta noticia dije, claramente fue motivado por ideología política. Ya, claro. Nada más que no sabíamos de qué ideología política era el shooter. perpetrador. Ujú. Entonces, ya con lo que se menciona, con lo que se ve dentro de lo que había en las balas, de todo, claramente era una persona de izquierda. ¿O ustedes qué opinan? Es que para conocer ese meme furro es demasiado específico. Es eso, es la... Aparte es un meme furro trans. sí. ¿Cómo sabes eso, bro? Chronically Online. Hice mis Porque- investigaciones. Sí, es un meme que nace en Tumblr por ahí del 2013. O sea, es un meme viejo de Tumblr. Y yo también vi eso y dije, pues a lo mejor o sea, yo pensé, esta persona tiene que ser de izquierda con raíces, pero pues tiene raíces de derecha. O sea, algo interesante es, mucha gente ha interpretado que esta persona, como su familia es de derecha, él también es de derecha. No. Sí, no. Y no. Que yo no Lo creo más que sea mínimo. O sea, ese tipo de necesidades de continuidad ideológica entre familia en Estados No Unidos funciona. no puede ser más erróneo. O sea, sí hay cierta capacidad de continuidad, pero siento que en la actualidad es muy distinto. Sí. Claro, no es igual a antes. Antes sí dice de que todos somos así, todos continuamos con esta línea, pero yo creo que por los mensajes, como mencionan, y bueno, sí, creo que los mensajes dejan más que claro Sí. hacia La la tendencia tendencia ideológica. ideológica de esta persona. Yo la verdad lo que tenía, y como estaba la expectativa, era ver el perfil del tirador, porque... ¿Perfil racial? Sí. No quiero sonar racista, pero de que... Tiene un punto. Es Porque que la neta sí, es que te iba a tener un pudo, factor importante Sí. para la investigación, para la narrativa. Ah, creo, Y Ponme ve- mi cámara. O sea, de que literalmente el gobernador de Utah dijo... Sí, exacto. Yo estaba esperando que no fuera uno de nosotros. What do you mean by that? Estaba esperando que fuera un... Dijo un millón cosas menos de que Ese- persona blanca. Sí. en persona, en O sea, la conferencia de prensa. Sí, Sí, sí. conferencia de Wow. prensa. O sea, ves al policía de que detrás de él, de que mordiéndose la mandíbula como... Que está mamando este chinga. vato, güey. De que, ¿por qué De que está diciendo Se esto? recontrapasó de lanza. de que- Horrible. Y luego cierra diciendo, desafortunadamente esta oración no fue respondida como yo quise. La audacia. O sea, de yo que... creo que What do you mean with that? Se refería a Ábrete, mormón, sí. se refería a mormón, no tanto a blanco. Eso espero. Digo, Utah es Digo, un estado, ah, sí. es el Mormón. estado Es el estado mormón. mormón por- Es la cuna de los ajá. mormones, entonces su familia es mormona. Claro, Sí. no sabemos si esta persona es mormona. Exacto, es diferente. Pero, y de hecho hay muchos casos en los cuales una familia es muy religiosa y la persona sale al revés, sale Sí. de que, oye, ¿sabes Charles qué? Manson be like, de que... Sabes que tú eres muy religioso, yo Yo estoy no. en contra de esta ideología y de esta religión, entonces Y yo que creo es que válido. yo creo que se refería a eso. Esperemos. Yo creo que lo Pues- importante de resaltar de todo este tema es la narrativa que van a tomar los dos partidos estadounidenses sobre el tema. O sea, cómo lo van a voltear, ya sea a su favor o en contra del otro. O sea, siento que va a ser un tema que actualmente la derecha estadounidense, bueno, la pseudo derecha estadounidense con los republicanos lo va a agarrar de súper bajada y de Claro. súper excusa y de súper mártir para que se vuelva un símbolo ideológico en contra, bueno, a favor de la división política que va a tener Sí. en los próximos años el gobierno. O sea, siento que este sí es y remarco, va a ser el verdadero turning point que quería este güey. Sí. ok. Sí, porque luego también, o sea,
yo también esperaba la narrativa que se va a tomar, porque o puede ser, yo digo, Donald Trump ya dijo, es un mártir. Lo dijo él salió el video donde él también da un mensaje como a la nación, que creo yo que estaba meditado con AI. No, ve, ya lo discutí hace un par de días, no tiene caso de ver si es AI o no. No, yo no estoy diciendo como discusión, estoy diciendo Es que recuerdo creo. que la gente dice de que es que Donald Trump ya ha muerto. Ah, una no, semana. No, está en el vivo. caso. Sí, Está en el vivo. caso. El caso es que ya lo hizo un mártir y la gente lo está tomando como tal. Y también, con todo respeto a las acciones de la esposa, o bueno, ahora viuda, pues refleja precisamente eso. Ella sale a decir que va a continuar con la obra de su esposo. Va a y convertir que... Turning Point en lo más grande que haya visto Estados Unidos. Exacto, o sea... Literalmente esa es la frase. Entonces va a suceder, va a ser el mártir, bueno, los demócratas, porque ni siquiera es como una izquierda como tal, los Sí, demócratas no, sí. se van a ver afectados si es que sí tienen una relación directa o algo, que al parecer sí, por las balas parece que así es. Y qué bueno que no era una persona racializada. Yo creo que hay algo muy importante aquí en todo esto. ¿Qué pasó? O sea, ver el funcionamiento que se le va a dar a favor del establishment con una narrativa como si no fuesen ya ellos el establishment. O sea, ellos van a utilizar... Yo siento que los republicanos van a utilizar este golpe y esta narrativa para hacerse La víctima. Claro. y la minoría, y a quienes se les tiene que dar un respeto de vuelta porque lo han perdido, cuando ellos mismos son los que están en el poder. Y están a nada de tener los 3 poderes en las próximas elecciones de medio término. Sí. O sea, ellos no son la minoría, ellos son el establishment y se están haciendo pasar como si todavía fuesen quienes tuviesen La una oposición. minoría, la oposición. O sea, están jugando el papel de la oposición, igual que aquí en México. Morena está Sí, viviendo como si literalmente. ellos fuesen la oposición todavía. No, ellos son el establishment, los republicanos son el establishment y tienen una jugada en base que se están haciendo ver como si ellos fuesen la víctima. Totalmente. Aquí hay algo muy interesante y es la cuestión de por qué se está llevando a cabo este tipo de actos de violencia política. Es muy importante. Y la violencia política en Estados Unidos ha incrementado mucho en los últimos años. Sí. Entonces, y era algo que hablaba con un amigo hace unos días, que él me decía, es que la izquierda de Estados Unidos se siente que ya no hay una capacidad de debate y ya no hay una capacidad de llegar al gobierno por otra forma que no sea la violencia. Exacto. Entonces esto es lo que me da a mí en lo personal, digo, esto yo creo que debería ser la clave de este asesinato, que no se está llevando, o sea, no se ve otra alternativa que no sea la violencia para poder llegar al poder. Y lo normalizado que ahora está siendo ese tipo de actos, o sea, ¿cómo puede ser que veamos como, ya le dispararon a otro político como normal? Y eso también aplica para México. En las elecciones pasadas, ¿cuántos candidatos y familia relacionada a los candidatos murieron o desaparecieron? Es terrible que la manera en que tenemos que buscar esos espacios de poder sean a través de la violencia, porque eso aleja a que otros tipos de perfiles que obviamente no están interesados en involucrarse, tanto en Estados Unidos como en México, en este tipo de actos violentos, pues mejor te alejas. Es una pérdida de perfiles, una pérdida de carácter, una pérdida de todo, porque te encuentras en un escenario que se vuelve peligroso. O sea, mataron a alguien porque estabas de acuerdo o no, que yo la neta no me agradó en absoluto nada de lo que dijo. Mataron a alguien porque opinaba diferente. Y cabe decir que aquí la diferencia no es lo mismo hacer violencia política contra un tirano que, podrías decir el medio justificado, pero no podemos basar las moralidades en base a excepciones. Uh-huh. Lo preocupante aquí es el hecho de que era alguien, un civil, básicamente. Uh-huh. No era alguien que tuviera una ley, tuviera responsabilidades administrativas o legales o de poder de que en el Estado. Eso es lo que hace que sea más preocupante, el hecho de que ya haya sido la violencia a alguien que simplemente daba un espacio de diálogo. Que también no es la mejor calidad, sí. que te iba a ridiculizar. Pero Busca. cabe decir que no era alguien que su muerte iba a representar de que un cambio. Sí, de que, o sea, no bueno, te ibas... representa un cambio, pero no uno de que positivo, que digamos. Sí, o sea, terminó siendo un asesinato a un civil. Ujú. O sea, y está mal en cualquier nivel. O sea, no hay ningún motivo ni razón por el cual estar matando activistas te va a llevar a cambiar una ideología de un país entero. No, en lo más mínimo. Y cualquier tipo de acto reprochable, ya sea aquí o en Estados Unidos
en Europa o en Asia o lo que quieras, ningún acto de violencia es justificable, ya sea violencia física o violencia política en alguna otra forma. Entonces, definitivamente está de la fregada que a estos niveles se terminan llegando en el día a día y en el constante. Aparentemente ahora es la base. Entonces, creo que sí estamos muy empinados en cuanto a la forma que tenemos que ejercer la voluntad política en este tipo de espacios en los cuales pues, ahora tienes un miedo de que te vayan a empinar por andar expresando tus opiniones en contra. O inclusive ni siquiera te tienes que ir tan lejos. O sea, hay capacidades en las que te pueden reprochar y hacer menos de alguna forma u otra por andar expresando tus opiniones políticas en línea. Sí, de hecho yo tengo algo que agregar con respecto a la reacción que hubo en redes sociales y creo que la forma en la que el otro lado, la izquierda, los liberales, que como se divide allá en Estados Unidos, reaccionaron, que fue burlándose, riéndose de este asesinato. Yo creo que están haciendo lo mismo que él hacía cuando estaba vivo y hacía sus discusiones en público, que es echarle más carbón al fuego, más leña al fuego, porque es como, ok, estas personas, los de derecha, los que ahorita tuvieron este asesinato, pues lo van a ver como, mira, nos están persiguiendo y ahora se están riendo de nosotros. ¿Cómo va a haber reacción? O sea, solo va a provocar más violencia, va a provocar otra reacción más fuerte. Y de hecho, la forma en la que yo estoy viendo en redes sociales es que dentro de los círculos de derecha se está creando una nueva ideología y están agarrando una nueva persona que yo creo que pronto creo que pronto se va a hablar mucho de esta persona, que es Nick Fuentes. Sí. Que él sí es de extrema derecha. Él decía que Kirk no le caía bien Kirk porque era demasiado moderado. Sí, él decía que no le caía bien Kirk porque él apoyaba el establishment. Y esta persona es de derecha, pero de derecha fuerte. Eso es lo que verdaderamente son de que authoritarian right, de que far right. Sí, él está en contra de Israel, pero por otras cuestiones. Él verdaderamente sí está en contra del Estado de Israel por otras cuestiones, no tanto. De hecho, Kirk, él está a favor de la cuestión del Estado de Israel, pero esta extrema derecha es la verdadera extrema derecha que no está a favor de Israel. Entonces, aquí vemos cómo va a estar surgiendo estas nuevas personas, y de hecho yo veía mucho en los círculos de derecha que decían, ya fue Charlie Kirk, llegó el momento de Nick Fuentes. Llegó el momento de que esta persona tome este momento de liderazgo y tome la derecha hacia nuevos horizontes. Y es como... Mocos. Definitivamente este asesinato solamente hizo que todos se hicieran o más a la izquierda o más a la derecha. Es que es lo que quieren. Y el preocupante de a quién radicalizaron. No solo de que o sea, se radicalizó. ¿Quién y qué va a hacer? Va a llevar a más consecuencias, a más radicalismo, a más violencia, y eso nadie ocupa en esta actualidad. Y yo creo que también otro punto que quiero mencionar aquí es que tengamos esta discusión no significa que estemos tristes de que se haya muerto. ¿Ok? O sea, no es como que, vamos a darle luto porque se murió esta persona. No. Tampoco significa que lo estamos celebrando. Solo estamos comentando que esto es un suceso político que va a tener una trascendencia importante. Eso dejar en claro. Porque luego no quiero que alguien salga a decir, es que le están guardando luto. Nada que ver. Un momento. El hecho de que condenemos la muerte de Charlie Kirk tampoco significa que no condenemos lo que pasó en Palestina, lo que pasa en Armenia. También, claro. O sea, porque hay mucha gente que en redes sociales también ha hecho de que condenan lo de Charlie Kirk, pero se olvidan de los niños de Palestina. A ver. Aquí no aplica. Aquí tenemos entiendo que haya tenido declaraciones horribles de Palestina, pero estamos hablando de un tema distinto. No todo tiene que ser relacionado al mismo tema. No. Y si no, invitados a ver nuestros clips y nuestro programa donde también hemos condenado. Tenemos 2 programas. Uno hablando del conflicto bélico con Irán y otro condenando todo el evento de la crisis humanitaria y el genocidio que hay en Palestina. Así que con nosotros no vengan con ese discurso. Sí. Dejando eso claro, creo que podemos pasar al siguiente temita. Que la democracia sigue funcionando, o es el momento de la generación Z de iniciar un nuevo tipo de democracia que está pasando en Nepal. Creo que el caso de Nepal es muy interesante, pero ahorita vamos a discutir por qué. Me asustaste. Perdón. Eso comienza a principios de mes. Hace 10 días exactamente, hoy es 14 de septiembre. El septiembre 4 de 2025, el gobierno de Nepal anunciaría la prohibición de 26 redes sociales, ya que se implementó una legislación nueva en la que estas empresas tenían que registrarse ante el gobierno.
La razón de ello era para evitar la desinformación y los mensajes de odio. Ujú. Qué conveniente. Qué conveniente. Ni al Me caso. recuerda a otro gobierno. Sí, a mí también. Uno verde, blanco y rojo. Después, de septiembre 5 al 7, comienzan las protestas masivas lideradas en la ciudad de Katmandú y otras ciudades. Esas protestas estaban siendo dirigidas por jóvenes de la generación Z y reclamaban la prohibición de las redes sociales, corrupción, nepotismo y falta de oportunidades de crecimiento económico. Suceden enfrentamientos con policías y se reportan los primeros muertos y heridos. El 8 de septiembre, las manifestaciones continúan y se intensifican. Los enfrentamientos con la policía ya dejan 19 muertos y cientos de heridos. Se usa gas lacrimógeno, balas de goma, agua a presión. Y se declara un toque de queda en los principales distritos afectados. Diana, unos pequeños comentarios para también contextualizar. Dale, de que adelante. ¿Por qué se hacía tanto la crítica a esta clase de legislaciones? Bueno, hay que tomar en cuenta que en Nepal hay una tasa de desempleo del 10%. O sea, para que lo pongan en perspectiva, en México es del 2.5%. Ay, O sea, realmente está... Bueno, en el informe pasado del en el gobierno, informe pasado de gobierno. mencionaba que era del 2, pero habíamos visto que había del 10 Sí. en otros datos. En otros parecido datos. a Nepal. Estoy usando los términos oficiales del Sí. gobierno. Pero sí, si quieren pueden ver el programa pasado también. ahí se informan, Ahí se hablamos sus informan datos. luego. Pero sí, eso es en perspectiva. Luego también, mucha población que era migrante de Nepal que se iba ya sea a la India, a China o a cualquier otro país y requería de las redes sociales para poder comunicarse con amigos, familiares. Así que mucho de esta legislación se vio como un ataque a su comunidad, a lo que es el hecho de poder estar en contacto con familiares y amigos. Y también que los únicos que tenían oportunidades reales para prosperar en el país eran los Nepo Babies, los Ajá. Nepo Kids, que eran o ya sea hijos de empresarios o hijos de político, que presumían de un estilo de vida que nada que ver con el Común. el promedio Ujú. de la población. Ay, también Exacto. me recuerda a otro gobierno. ¿Qué Ay, cosas? ¿cómo? ¿Qué cosas? Vaya, cosas. uy. Hay muchas similitudes, ¿no? Como que... ¿Quién lo diría? Muy bien. Y ahora, el 9 de septiembre se levanta el baneo de las redes sociales y el primer ministro K.P. Sharma Oli presentó su renuncia con la esperanza de calmar a las personas, pero no funcionó. Los manifestantes lograron entrar al parlamento y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¡Fuego! El 12 de septiembre, en un acto insólito, se elige a la nueva primer ministra interina por medio de un foro y una encuesta de Discord. La elegida fue Sushila Karki, la primera mujer en ostentar el cargo. Va a ser interina, ella, así lo dije, primera ministra interina. El presidente Ramchandru Paudel disuelve el parlamento, eso fue ayer, el 13 de septiembre, y convoca a elecciones para el próximo 5 de marzo del 2026. Las últimas actualizaciones reportan 51 personas muertas y más de 1.300 heridos. Entre ellos está la señora perdón si pronuncio mal su nombre, Rajalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jagannath Kanal, que la quemaron viva. Ey, la desnudaron, la quemaron viva en su casa. Sí. Wallace. Eso heavy, Heavy, la verdad. yeah. O sea, fue de Ujú. los escaladas de la De violencia violencia más- en la protesta que estuvo muy feo. Sí. Yo tengo varios comentarios. Adelante. Aquí algo muy importante a considerar es, uno, la geopolítica en la cual está inmersa Nepal. Nepal está entre dos Gigante. gigantes económicos y políticos del mundo, que el cual lo es, quieren. que no sé si lo quieran o no lo quieran, que es India abajo y arriba China. Entonces se podrán imaginar el despapalle que es estar en Cultural Nepal. y Sí, geográfico. culturalmente vivir en Nepal es un pex. Lo más interesante es que la constitución actual de Nepal lleva 10 años. Tiene 10 años solamente. Muy joven. Ah, sí. Ellos venían de un régimen monárquico Monárquico. de como 200 y pelo de años que en el 2007 lo lograron derrocar a base de una guerra civil que tuvo como saldo de muertos alrededor de 150,000 personas. Entonces fue un desastre. Otro punto. De hecho, la primera ministra, Sushila, ella fue una de las lideresas dentro de este movimiento antimonárquico. Ella sí, bueno,
No me consta ese dato, pero ok. No lo leí, lo siento, no lo leí. Real. Total, el despapalle emana a base de que la raza, indignada por el tema económico, indignada porque los jóvenes no tienen una capacidad de poder trabajar y se están viendo forzados que al año se están yendo 800,000 jóvenes a trabajar a China o a India, los están desplazando de su propio país por falta de oportunidades laborales. Y obviamente crece la inconformidad política y el resentimiento que se le tiene al gobierno, porque además el gobierno, a pesar de tener muy poco tiempo con una constitución de 10 años, ya ha habido una rotación de 13 primeros ministros, que es la primera figura política, a pesar de que hay un presidente, su mayor encargo es meramente... Iba a decir performativo, pero no es la palabra. Pero como honorífico. Honorífico. El del presidente, el primer ministro es quien funge las verdaderas... Como jefe de Estado. En el programa de diccionario político pueden ver la diferencia entre jefe de gobierno. Jefe de gobierno y jefe de Estado. Sí. El despapalle, pues la gente está muy molesta, la gente está harta y comienzan este tipo de protestas. A mí me molesta mucho que siempre terminan utilizando estos últimos sucesos de que no, es que los nepalíes no pueden vivir sin redes sociales. De que, güey, por favor, ve todo el contexto que hay detrás. O sea, es verdaderamente asqueroso. Qué reduccionista. Sí, o sea, no, por favor no sean reduccionistas cuando digan que los nepalíes no pueden vivir sin redes sociales. Entonces, comienza el descontento, comienzan las protestas y obviamente se empiezan a ir en contra de los monumentos, en contra de las oficinas de gobierno y en contra de las propias casas de las personas, de los políticos que están inmersos. Detalle es el hecho de que esta legislación que tenía de excusa el hecho de proteger las fake news y todo esto, también venía detrás de varios casos de corrupción que fueron revelados al público. Exacto. O sea, ya de por sí, no es de que la parte reduccionista de que no pueden vivir sin redes sociales, no, es que querían censurar para que no se hicieran caso de que los 1,001 temas de corrupción que tenía el país. Y ahora, o sea, imagínense que esto sucediera en México. Si te van en TikTok, Instagram, Facebook, donde te enteras, donde tu tía se entera lo que está pasando, donde tú te enteras, pues claro que te vas a enojar. O sea, es ahorita mucha gente, el primer medio que utilizan para informarse son las redes sociales. O sea, que te quiten esa herramienta, porque ya es una herramienta hasta de trabajo, de comunicación, de investigación, pues es una limitante importante para el ejercicio de el conocimiento de lo que sea. Hasta checas el clima ahí. Por favor. Pues bueno. Fer. No, adelante. El despapalle continúa y demite el primer ministro, quien ya había sido primer ministro en otras 3 ocasiones. Entonces no era muy ajeno al puesto, que digamos. Lo importante es que ahorita se mencionaba que se eligió a la nueva primera ministra provisional a base de un foro público en redes sociales por la plataforma de Discord. Ganó con 4,000 votos, cabe decir. Sí, a mí algo que no me termina de llamar me termina mucho llamando la atención es, a pesar de que se le dio este nombramiento oficial por redes sociales y se le puede llegar a caracterizar como una victoria entre los jóvenes que se les decidió imponerla a ella directamente, a mí se me hace muy sospechoso que en su nombramiento estaban presentes los representantes de China, India y Estados Unidos. Entonces, así que digas, ¡ay, qué padre! Porque en su discurso ella menciona, no, es que a mí los niños y las niñas de Nepal me escogieron y ellos quieren que estén aquí. Hazme el bendito favor. Si tú en verdad crees que fue una verdadera decisión democrática que hayan escogido los niños y niñas de Nepal a esta señora que tiene 73 años de edad y aparte ya había estado metida en el establishment por la Suprema Corte de Justicia de Nepal. Inga tu roña, güey. Claro que no. O sea, les tienes todo el respaldo de las potencias que tienes al lado de ti. Sí. Pato está enojado. China, India y Estados Unidos confirmando el posicionamiento de la nueva primera ministra provisional que va a convocar elecciones y disolvió el Congreso. Ay, claro. Mágicamente. Escógela a ella. No había mucho que disolver. Ya estaba quemado. Sí, aparte. Un foro público en Discord. Se me hace una mentada de madre este tipo de verdadera performatividad democrática y de revelaciones de la revolución que la gente crea y hace y levanta y deshace
cuando ves al propio establishment geopolítico de la zona metido en la confirmación de la nueva y supuesta primera ministra que va a ejercer y siempre ha tenido un funcionamiento en contra de la corrupción y de los malos tratos y los derechos humanos, lo que quieras. Ay, el bendito favor, es una mentada de madre. Obviamente la metieron ahí Claro. sabiendo que iba a hacer lo que tenía que hacer el día de mañana. Pero fue un pitazo que los propios tres canijos que viven y les conviene tener por el poder sobre esa región, siendo China, India y Estados Unidos, la pusieron, la designaron. Sí, y además, generalmente cuando hay este tipo de revoluciones, el que tiene más capacidad de organización es el que gana. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos que no fue China, India o algún aliado ahí geopolítico, estratégico, el que metió mano y dijo, oigan, ¿saben qué? Vamos a organizar esto Y algo... Sí, te continúa. y vamos a armar un gobierno. Ujú. Y es lo que menciona Pato, de que, oye, pues es que ahí están los representantes de estos países. Obviamente eso le da legitimidad Exacto. ante los socios comerciales que están al lado y también que tienen intereses con Nepal, porque Ujú. Nepal está entre China e India en una zona muy conflictiva y es estratégica. lo que ya hemos mencionado anteriormente cuando fue lo del conflicto y hubo un pequeño ahí un roce entre India y Pakistán en un programa anterior. Ah, Que sí. mencionábamos que esta zona es sumamente estratégica porque también ahí está el Everest, que es un punto muy importante de turismo, pero luego también están los grandes glaciales, entonces obviamente va a haber intereses estratégicos, geopolíticos por los aliados, por sus vecinos, India y China. Ujú. Entonces sí me llama mucho la atención a mí también. Y un detalle a considerar lo que dices de la capacidad de organización. Ahí, por ejemplo, también se vio que el ejército, bueno, en las protestas fue la policía la que estaba utilizada por parte del Estado para reprimir a las protestas. El ejército se puso del lado de los estudiantes. Ujú. Ahí fue también donde las confrontaciones pues llegaron a un punto de escalada. Y pues el Estado sin ejército no tiene mucha capacidad de sobrevivir. Uno de los argumentos que me tocó escuchar es que Nepal solamente le invertía un 2% de su PIB al temas de seguridad y justicia. Entonces, por ello fue la incapacidad de sostener el Estado y el Estado de Derecho que debería de tener el gobierno en contra de las manifestaciones. Me recuerda a otro gobierno. Sí, que mágicamente, ay, es que no lo invertimos, entonces nos empinaron. Pero es que se me hace un argumento muy triste, güey. O sea, no, creo que no tiene una base verdaderamente fundamental. O sea, si verdaderamente quisiera reprimirlos de una manera fija a todos los ciudadanos, lo puedes hacer. Sonará medio estúpido, pero así pasó en el Porfiriato también. De que Porfirio decidió no invertir en fuerzas policiales ni de ejército porque tenía miedo de que ellos se le rebelaran a él. Mm. Bueno. Pero también aquí otra cosa. Es muy bonito, por eso decía al principio, ¿esa es una nueva manera de democracia, sí o no? ¿Por qué justifica tu respuesta? Porque es muy bonito pensar en esta idealización de que, los jóvenes inventaron una nueva manera de llevar a cabo la democracia. Mocos. Creo que un libro de historia de revoluciones y de época contemporánea. Creo que no es así. Tal cual, eso es porque la idea es romántica, más no es realista. Mm. Y ahí está. Sí. ¿Algo que agregar? Pues yo nada más, si quieren llevar a cabo una revolución, yo creo que sería ver la historia y ver verdaderamente cómo se puede llevar a cabo una revolución, porque como mencioné, el que tiene más capacidad de organización es el que generalmente gana este tipo de revoluciones. Claro, cuando tienes a vecinos sumamente poderosos, superpotencias como China, va a haber mano ahí dentro Claro. de la nuevo gobierno que se está realizando. Yo como comentario también es lo interesante de cómo se utilizó algunos símbolos de One Piece junto con el caso de Indonesia. Adelante, Jorge. Ya date. A ver, sabíamos. Faltaba Ya el sé, comentario ya. otaku. Faltaba. Hear me out. Realmente es interesante ver cómo hay temas de media o de cosas así de cultura pop que se van haciendo uso de... como se lo van apropiando para hacer movimientos. Ujú. Justamente, por ejemplo, en el caso de Indonesia, que pues no fue un caso que llegamos a hablar pues había temas más interesantes en la agenda. Perdonen. Veíamos cómo ellos de protesta, en vez de utilizar la bandera de su propio país, decidían utilizar una bandera vista en One Piece para representar inconformidad con el gobierno y una forma de rebeldía de no estamos de acuerdo contigo.
De hecho, llegó a un punto en el que decidieron banear lo que es One Piece de Indonesia. Así que es la clase de cosas de ver cómo los medios audiovisuales o lo que es el entretenimiento puede llegar a escalar a un tema político. Por los temas que trata. Porque Claro. en One Piece se habla mucho de que hay un gobierno mundial que es corrupto y nos mantiene a todos de que en desigualdad. Un tema que me recuerda a otro lugar. Qué güey. Y también el tema de cómo es la libertad lo que deberíamos de priorizar. Muy interesante. Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Ahora, último temita. Chan, chan, chan. Y para estar celebrando estas fiestas Hoy es un patrias. tema largo, Fernando. Sí, sí, no andes presionando. Andas Ay, presionando Dios. con el tiempo. Al final yo lo edito. El caso del huachicol fiscal. Este caso es uno que ya se viene investigando desde hace unos meses, pero que a partir del 8 de septiembre comenzó a tomar mucha fuerza, pues fue abordado durante la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que se identificó es que del 2018 al 2024 se estima que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desarrolló una red de contrabando donde se manipulaban fracciones arancelarias donde la gasolina entraba al país registrada como productos exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es decir, el IEPS. Esos productos siendo lubricantes, alcoholes o aditivos. Esto hace que el combustible ingrese al mercado mexicano a precios bajos, pero genera altos márgenes de ganancia porque no gastaron en ese impuesto. La existencia de esta red implica la intervención o el descuido de las autoridades aduaneras, las cuales están a cargo de la SEMAR. Chon, chon, chon. Después pasamos a la actualidad, al 10 de abril de 2025, donde se reporta que el huachicol fiscal le cuesta al gobierno 485 millones de pesos al día, lo que representa que en el 2024 se hayan perdido 177.170 millones de pesos durante ese año. El 19 de marzo de este año se llevó a cabo un operativo en el puerto de Tampico, donde se interceptó el buque Challenge Procyon, donde se identificó que 10 millones de litros de diésel fueron declarados como lubricantes y estaban por entrar al país. De octubre de 2024, era 10 de abril de 2024, 19 de marzo de 2024, y ahora, de octubre de 2024 a junio de 2025, se detectaron 2.937 casos de huachicol fiscal, lo que equivale a 11 intentos diarios de intentar meter gasolina de manera indebida a diario. Actualmente se ha comentado que presuntamente la red era liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Y al mismo tiempo, desafortunadamente, ya han habido víctimas relacionadas al caso. Siendo estas Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamarina, Tamaulipas, quien se reportó se suicidó tras revelarse que recibía sobornos de 100,000 pesos a cambio de permitir el ingreso de buques con combustible ilegal. También está Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien murió en un accidente en estos días. Murió en un accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. Él fue subadministrador de operación aduanera de Manzanillo, Colina, hasta el 2023. Conveniente todo. Y ¿no? por último, creo yo, la muerte más impactante y que ya lleva más tiempo de que haya sucedido, Fernando Rubén Guerrero. Él falleció el año pasado, es decir, el 2024. Fue contraalmirante y director general de recaudación de aduanas en el puerto de Manzanillo, Colima, y denunció una red de corrupción en las aduanas lideradas por los hermanos de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Los incorruptibles. Ice, frío, hielo. Yo me quedé así cuando vi este caso. Él se acabó la corrupción. Sí, o sea, eso implicaría que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se utilizó al Estado para hacer corrupción de una manera muy clara. O sea, hay una red clarísima de redes de organización de dinero y de desvío de recursos muy evidente. Claro, claro, sin duda alguna. Y creo que es muy importante verlo desde una perspectiva política hacia el funcionamiento real que tiene el Estado. O sea, a final de cuentas, la cantidad de dinero que entra al gobierno y puede llegar a reutilizarlo como fines recaudatorios
se termina desvaneciendo poco a poquito entre quienes tienen las esferas del poder y tienen esa capacidad de adueñarse de esos, pues en su momento pueden ser cachitos o cachotes, como lo pudimos ver en esta situación del huachicol fiscal en los años de AMLO. El gobierno robándole al gobierno. Sí, no, totalmente. Pero también es que ahí está el detalle de cómo las facultades de esta clase de cosas se las dieron a militares. O sea, la Secretaría de Marina y Secretaría de Defensa tienen una perspectiva totalmente distinta, de que no van a tener una tendencia a la transparencia y en la rendición de cuentas. No, porque ese no es su objetivo, Exacto, aparte. no es su objetivo. Y tienen argumentos de seguridad nacional para no hacerlo. Ese es el problema cuando no es civil. La Marina siempre en la historia de México se ha encargado de proteger las costas. De hecho, la Marina, su función principal es proteger los caminos hacia las costas y las aduanas. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo fue el mismo gobierno robándole al mismo gobierno. Porque es un huachicol fiscal. El hecho de que el gobierno tenga un monopolio sobre el producto de la gasolina y del petróleo significa que no puede haber competencia. Entonces eso también hace que los precios se busque que se mantengan en un nivel bajo. Pemex es el principal productor de petróleo y de gasolina en México, pero luego también vemos como el mismo gobierno o las mismas personas, los mismos integrantes del gobierno buscan alternativas para la gasolina, porque el huachicol fiscal es básicamente meter gasolina sin pagar impuestos. Exacto. Entonces, aquí habla de una falla institucional en la cuestión energética que existe en este país. Porque también yo recuerdo cuando recientemente AMLO estaba combatiendo la cuestión del huachicol. Porque el huachicol le cuesta mucho dinero a Pemex. Y no sé si recuerdan. Pemex cuesta mucho dinero. Sí, bueno, sí Pemex, sí. Pero este es otro tema que quiero ahorita abordar. Dale. No sé si recuerdan que cuando fue estos primeros combates contra el huachicol hubo un desabasto de gasolina en la mayoría del país. Sí. Y esto habla mucho de que muchas de estas gasolineras compraban huachicol. ¿Por qué? Porque les sale más barato. Claro. Entonces, aquí habla de que una falla que el mismo gobierno puso de que Pemex tiene que ser el monopolio de la gasolina energética porque tenemos que tener soberanía energética, le está costando más a las mismas gasolineras de Pemex. Entonces, es como el meme del astronauta que se está disparando él mismo. Sí. Pues es ponerte el pie a ti mismo, güey. O sea, se está poniendo te el pie estás empinando solo a base de que Pemex sigue teniendo pérdidas millonarias, a base de que se siguen enriqueciendo algunos otros. Yo me pregunto de que desde qué año Pemex no es rentable, o si desde su tiene fundación años. nunca ha sido rentable. De años. Es que Pemex surgió como esta mina de oro durante el priismo. Sí. Es que descubrieron un pozo allá en Campeche y dijeron, de aquí nos vamos a hacer ricos. Métele dinero a todos lados, métele dinero a Pemex, haz que su sindicato tenga tanta fuerza y tenga tantos beneficios, que luego al final estalló. Metieron todos los huevos a una canasta Y y... quisieron meter todos los huevos en una canasta y luego quiso Peña Nieto hacer la reforma energética, que no se logró del todo. Y luego llega este gobierno actual que está revirtiendo, y de hecho también lo mencionábamos en el paquete económico que hace poquito la presidenta publicó, que la única institución y el más ganador de este paquete económico fue la Secretaría de Energía, que de ahí emana Pemex. Entonces también es como una cuestión de, bueno, le sigo metiendo y luego encuentro estas fallas institucionales que hay. Gravísimas, que el mismo gobierno se está robando dinero del huachicol y no quiere pagar impuestos. Pues, ¿por qué será, no? O sea, ¿por qué estamos teniendo estas fallas que el mismo gobierno está proporcionando y luego quiere intentar solucionarlo combatiendo el huachicol, que luego a su vez provoca más corrupción? O sea, es una serpiente Un círculo comiéndose a sí vicioso. misma. O sea, es un círculo vicioso y que es desesperante. Y luego también la respuesta que da la presidenta en una mañanera de hace como 3 días que le preguntan, oiga, creo que del Universal, de que, oiga, buena onda, ¿qué opina de esta situación, de los que han fallecido? Y digo, creo que es Qué muy falta de ofensivo. respeto. Qué falta de respeto. Es como que, bro, o sea, estás viendo y no ves. O sea, estás en una situación precaria. Claro que lo sabe, y está bien Pero ahora- metida. Pero ahí está el problema también, de que exacto. es que no es solo una situación precaria la situación del huachicol fiscal. ¿Qué situación precaria se va a poner ella respondiendo sobre eso? Porque ideológicamente todavía recordemos que el grupo parlamentario de Morena y Claudia
se mantienen como de que venimos de el trabajo de Andrés Manuel. Criticar algo que es una red de corrupción que, por lo menos, al menos por las declaraciones que tenemos, mínimo llega de Andrés Manuel. Claro. Muy posiblemente llegue desde antes. Sí. Pero se mantuvo durante el sexenio de Andrés Manuel. Pero Es por pegarse un tiro en el pie también hacia el grupo ideológico al que ella pertenece. O sea, está contra la espada y la pared. Sí. sí, aquí no hay solución fácil. El mismo gobierno y el mismo partido de Morena consideran a Pemex como parte de la soberanía energética que tenemos que combatir y tenemos que proteger. A toda costa. Sea Como como una sea. victoria de la revolución, que Sí. todavía como de que parte de ellos, cosas por el estilo. Incluso como lo mencioné, o sea, recibió el doble de presupuesto que el año pasado. O sea, aquí no sé qué Siendo está la pasando. empresa que más pierde Y dinero luego de también el México. mismo gobierno, y hace poquito Pemex, que eso es algo que también no hemos hablado, empezó a sacar bonos para intentar protegerse de toda la deuda que tiene y le está costando demasiado a este país Pemex. Entonces no encuentro otra forma en la cual podamos seguir guardando esta empresa, podemos salvarla porque ya es insostenible, la verdad. Sí, ya no está dando. O sea, por la deuda que tiene y por su modelo de negocios, la verdad es que no ha mantenido ningún número verde, realmente. No, y este caso es un reflejo de ello, o sea, cómo es que el mismo gobierno y la Marina está intentando importar gasolina y luego también estos miembros que eran como los miembros protegidos del gabinete, porque yo me acuerdo que era el Marín Dorado que esta persona, en la que mencionamos, de Andrés Manuel, porque los marinos eran los incorruptibles. Sí. No habían tenido un escándalo de corrupción de que realmente... No, los de últimos hecho años. ellos eran el grupo que más peleaba contra el narcotráfico y era como que, bueno, ya llegan los marines, ellos son Sí, los que, incorruptibles, uf. pero luego ya este caso Es, y te pones a cuestionar mucho y entonces es una falla institucional verdadera Grave. que existe actualmente en el gobierno y que lleva muchos años. Sí, o sea, también con la cantidad de bonos que decía Fernando ahorita para la recompra, para evitar más intereses de la deuda que tiene Pemex, son 10,000 millones de dólares que se están tratando de recomprar para poder evitar caer en más deuda por parte de Pemex. O sea, este dinero no se tenía presupuestado, o sea, este dinero salió del erario directamente para poder continuar con esta ideología política de que vamos a recuperar Pemex, vamos a recuperar ese tipo de soberanía. Y de todos modos se le sigue metiendo y es un hoyo sin fondo porque se lo están echando a alguien más. Aquí también otro comentario añadido es la parte de... Cuando estamos hablando de lo de Noroña, de austeridad republicana, que es medio hipócrita como ellos gastan más al final, nos decían, no, es que es austeridad en el tema de gasto público. Sería austeridad republicana si gastáramos menos de lo que ingresamos. Pero realmente gastamos más de lo que ingresamos como país. Así que Sí. no hay austeridad, punto. Y Pemex es un claro ejemplo de eso. Claro. exactamente. ¿Algo más que quieran agregar? Muy interesante. No, yo creo que el Se vienen análisis cositas. que hicimos profundizó en básicamente todo. Hablamos de este caso y luego también hablamos de la falla institucional que existe, que provoca este tipo de casos y que no me sorprendería que siguiéramos intentando combatir el huachicol, pero luego siguiéramos teniendo por atrás este parásito que nos está provocando que mucha gente empiece a comprar gasolina evadiendo impuestos. Entonces, sí, no sé si tengan otra cosa que agregar. Yo nada. Yo tampoco. Neil. Nelson. Se alejan cositas y se vienen cositas. Eso es lo que podemos Sí. concluir. Esperamos este nuevo episodio les haya gustado, lo hayan disfrutado, nuestro análisis de la época y pequeña gran investigación que hacemos para traerles a ustedes. Sin duda fue un episodio intenso, largo. Casi no intentamos ser súper largos porque no queremos abrumarlos, pero creo que debido a todo el contexto de esta semana, hoy definitivamente lo ameritaba. Nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en @eldesorden.mx, tanto en TikTok como Instagram. Ahí vamos a estar subiendo contenido extra sobre el newsletter, alguna otra cuestión interesante que nos encontremos por el camino, si queramos compartir, también lo pueden encontrar. Recuerden también suscribirse dándole a la campanita, aquí suscribirse y poner todas las notificaciones activas para que les lleguen no solamente nuestros podcasts, también los clips que subimos y las partes específicas en donde hablamos sobre temas específicos durante todo el programa, para que sí vayan directo a lo que quieren escuchar.
o si quieren escuchar el programa completo, también lo pueden encontrar. También nos pueden seguir en el newsletter. Aquí en la cajita de descripción está el link para que se suscriban y semana a semana y también por varios días de la semana llegan diferentes artículos y actualizaciones sobre noticias que estamos compartiendo y analizando con ustedes. Y también nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales. Por ejemplo, Pato, ¿dónde te pueden seguir a ti? Pato.00. Fernando. Fernando-Rejón. Jorge. @Zambrano_Cantú. Y a mí me pueden seguir tanto en TikTok como en Instagram como @dianatelles__ con doble L y Z. Muchas gracias por vernos una vez más. Esto fue El Desorden.